Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en que se encuentren. Soy Martín S. y este es nuestro segundo programa del año 2025. Eh, Nuestro segundo programa, Martín S. Opina. Hoy se lo vamos a dedicar a una columna de opinión mía que escribí en el año 2010, que es una columna que se llamaba Pensando Pensamientos. Y el título es Democracias imperfectas en peligroso tránsito de convertirse en dictaduras perfectas. Eh, para el día de mañana, y es que es muy importante que ustedes tengan unas nociones jurídico-políticas que son muy importantes de definir. Eh, Hoy vamos a hablar sobre estas democracias imperfectas y sobre este escrito que hice cuando Hugo Chávez Frías estaba en el curubito de su poder, de su poderío malogrado, eh, que vale la pena tener en cuenta. Y, y hay que destacar que estamos a puertas de la posibilidad real por primera vez en 25 años de acabar de un tajo con la narcodictadura eh, progresista del siglo XXI de Nicolás Maduro Moros, aupada, respaldada, eh, mm, avalada por personajes tan sombríos como los guerrilleros Gustavo Petro Urrego, como la exguerrillera también de México, Claudia Sheinbaum, como el exguerrillero también sindicalista Lula da Silva, y como evidentemente todos los demás narcodictadores progresistas, Ortega y Díaz Canel, el, el relacionado con Castro, eh, el íntimo amigo o mejor amigo de Raúl Castro, Díaz Canel, y, y con las dictaduras mundiales de Irán, eh, Rusia, China y, y todos los grupos terroristas del planeta que evidentemente los respaldan. Boko Haram, eh, Al-Fatah, bueno, en fin, todo lo que es eh, el Líbano, eh, Gaza, eh, etcétera. Voy a empezar de una vez. Mañana haremos en este momento son las 3:20 de la tarde en hora colombiana y nos acabamos de enterar que el narcodictador, el narcoterrorista, este Maduro Moros, acaba de secuestrar al yerno, al marido de la hija del presidente electo eh, eh, Edmundo López Urrutia. eh, Edmundo González, perdón, Urrutia. Eh, Ese es el accionar criminal de delincuentes de lesa humanidad acostumbrados a secuestrar, acostumbrados a cometer actos de extorsión, a extorsionar, acostumbrados a asesinar. Y esto no puede suceder más. El mundo entero, pero sobre todo América Latina, se está jugando su pellejo y su futuro, y el futuro de nuestros hijos, y el futuro de nuestros nietos, con lo que va a suceder mañana 9, el 9, el 9 de enero y el 10 de enero en Venezuela. Lo que hagan y dejen de hacer en Venezuela lo van a hacer y dejar de hacer en Colombia, en México y en Cuba y en Nicaragua. Lo que haga y deje de hacer Maduro lo va a hacer o a dejar de hacer Gustavo Petro Urrego aquí en las elecciones del 2026.
todos son unidos por la misma cuerda, todos pertenecen al Foro de Sao Paulo y todos, en palabras claras, son comunistas, bolcheviques, de la línea marxista, leninista, estalinista, todos, sin excepción. Y se parecen más a los fascistas eh, italianos y alemanes que a cualquier otra cosa. O sea, son peores que las dictaduras de derecha que hubo en los años 70 en el cono sur. Estos tipos son peores que eso, son peores que eso. Que ya esas son bien malas y aclaramos que estamos en contra de todas las dictaduras, pero estos son peores aún, porque estos arruinan a todo el pueblo, arruinan al pueblo que pretenden defender. Bueno, voy a leer a partir de este momento. Nótese que esto fue escrito en el 2010, el 2005 del 2010, y estaba de jefe de dictador, ya estaba de dictador este señor Hugo Chávez Frías. Democracias imperfectas en peligroso tránsito de convertirse en dictaduras perfectas. Es decir, nosotros nos quejamos mucho de que tenemos una democracia imperfecta. Esas tienen arreglo, esas se pueden arreglar de mil maneras, metiendo presos a los corruptos, para empezar, dejando de comprar o de pagar o dejarse comprar para hacer, dar votos, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro de la democracia para resolver los problemas de la democracia. Pero una vez que se convierten en dictaduras perfectas, como la de Maduro Moros, como la de Ortega, la de Díaz Canel y las que van en ese camino, la de Petro y la de Sheinbaum, todas estas que se van a convertir, están en tránsito a convertirse en dictaduras perfectas. Ya una vez convertidas en dictaduras perfectas, es muy difícil, salvo que haya una hecatombe de características muy sangrientas, como eh, una guerra civil. Y es posible que ellos quieran llevarnos y conducirnos hasta allá. Llega un momento en que ya no hay más nada que hacer dentro del ámbito eh, legal del Estado de Derecho, porque evidentemente se pasan por la faja del Estado de Derecho todos los días. Pero bueno, voy a hacer la lectura y a partir de allí comentamos. Democracias imperfectas, pensando, pensamiento, columna de debate de opinión por Martín S. 200510. Democracias imperfectas en peligroso tránsito de convertirse en dictaduras perfectas. Abro comillas. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades. Dos puntos. Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, es derecho del pueblo reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. El anterior aparte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América fue proclamada en la ciudad de Filadelfia el día 4 de julio de 1776, 23 años antes que fuera proclamada en Francia la muy conocida Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. A 34 años de los primeros gritos de independencia en América Latina que ahora celebramos. Curiosamente, no fueron los franceses, sino los norteamericanos encabezados por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, entre otros cuantos, a quienes les debemos los primeros gritos de independencia en América y Europa,
así como la consagración de estos principios, ahora universalmente aceptados, los cuales constituyen, ni más ni menos, los cimientos sobre los cuales se construyeron después de muchas guerras y no pocas dificultades las democracias liberales occidentales. Fue solo hasta el mes de agosto de 1789 que la Asamblea Nacional Francesa, considerando que, abro comillas, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, decidió proclamar en declaración solemne los entonces llamados derechos y deberes naturales, inalienables y sagrados del hombre. Las democracias liberales surgidas de estos principios se caracterizan desde entonces por ser regímenes pluralistas, basados en elecciones libres, cuyos gobernantes son consentidos por el acuerdo mayoritario de sus gobernados, y dentro de los cuales existe de manera permanente la consabida separación de al menos tres poderes autónomos e independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales colaboran armónicamente para la realización de los fines y las funciones propias de un Estado de Derecho que garantiza en todo tiempo y en todo lugar el cuidado y la protección de sus ciudadanos frente a las posibles desmanes y abusos de poder por parte de sus propias autoridades, que es lo que está pasando hoy en día en todos estos países aupados por el Foro de Sao Paulo, creado específicamente para tomarse el poder y hacer dictaduras marxistas, progresistas en toda la América Latina, como, tal como lo estamos viendo en Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora Colombia, México y España también. Algo que denunciamos claramente. Respetan las libertades económicas, hablando de las democracias liberales, evidentemente, que no es lo que está sucediendo en estos países. Respetan las libertades económicas, la libre empresa y el libre intercambio de productos, basándose claramente en la propiedad privada, sin expropiaciones, inviolable y sagrada, según el artículo 17 de los derechos del hombre, tanto de los medios de producción como de los bienes de consumo, y se esfuerzan porque la posibilidad de los asociados en alcanzar estos bienes se conviertan en una realidad más. No se trata de una simple lista vacía de contenido, sino de la más grande conquista de las sociedades democráticas contemporáneas, incorporada en los códigos civiles y las constituciones internas de la mayoría de países, los cuales han sido proclamados, aumentados, firmados y reafirmados a través de tratados internacionales de carácter obligatorio para sus signatarios, como la Carta de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1945 y el Acta de la Constitución de la Organización de Estados Americanos, OEA, desde mayo de 1948, la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre de 2001. Ojo que esta la firmó Chávez y la firmó Kirchner y la firmó Correa y la firmó Evo Morales y la firmaron todos estos sinvergüenzas, todos estos apátridas, todos estos piratas, pero la incumplieron, la incumplen todos los días.
y tenidos como primordiales para fortalecer la paz y la seguridad regional y para consolidar la democracia y promover los derechos humanos en el continente americano, en todo el continente americano. Y también la firmaron los Estados Unidos de América, como una consecuencia directa de la gesta libertadora de independencia del yugo opresor colonialista, el de las dictaduras militares y las monarquías de corte absolutista que nosotros creíamos ya desaparecidas. Propenden por garantías plenamente, por garantizar plenamente otros derechos y libertades colectivos e individuales, no menos sagrados, no menos inviolables, como las libertades de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión y comunicación, los derechos de libre circulación, reunión, manifestación y huelga, la protesta pacífica, la libertad de educación, culto y religión, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, entre otros cuantos derechos ya adquiridos por todos los seres humanos y que no debemos permitir que de ningún modo estos sinvergüenzas vengan a quitarnos ahora. Garantizan sobre todo la seguridad y protección del individuo frente a cualquier tipo de desmanes y abusos por parte de las autoridades de turno, igualdad frente a la aplicación de la ley, cuyo contenido debe ser general y abstracto, idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Presume la inocencia junto a la garantía de no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes por tribunales competentes y observando las formas propias de cada juicio, entre otros inmensos logros, completamente vuelto añicos con el cuento de la JEP y con el, eh, con el proceso de las FARC, en el cual se arrodilló al país, incluso en contra de un plebiscito en el que en que no se tuvo en cuenta la voluntad popular y soberana del pueblo colombiano. Entonces hicieron, por ejemplo, esa JEP y va en contra de de esta igualdad frente a la ley y los tribunales competentes. No, no eran tribunales competentes, de repente salieron competentes de un día a otro y le quitaron todos los juicios ya adelantados, todas las sentencias condenatorias que tenían de más de 400 años en contra de la plana mayor de las FARC para dársela a unos sinvergüenzas jueces comprados que lo que vienen es a lavarle las manos ensangrentadas y y a perdonarlos y a olvidarlos y a amnistiarlos, cosa que también está prohibido, supuestamente poniéndoles unas penas por delitos aberrantes, atroces, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, delitos de toda clase, violaciones de niñas, de niños, eh, secuestros, extorsiones, asesinatos y adicionalmente eh, desmembración de partes del cuerpo con las minas antipersonales. Es decir, una cantidad de crímenes atroces que les perdonan con solamente firmar dos sinvergüenzas eh, un, eh, un supuesto proceso de paz que de paz no tiene nada, que les permitió quedarse con sus enormes fortunas, no los hizo desmovilizar y al mismo tiempo les perdonó todas las penas para quedar bien ante la comunidad internacional como que, ah, no, ya los juzgaron, ay, tan bonitos, quedaron juzgaditos, eso quedaron juzgados. ¿Y qué les pusieron de pena? No, pues tranquilo, que por cada muerto tienen que presentarse a las 8 de la mañana a trabajar en el Congreso de la República con un sueldo de 50 millones de pesos mensuales. Ah, listo. Ah, entonces ya pagaron su deuda con Colombia.
¿Y quién va a reparar a las víctimas? No, pues eso lo paga el blanquito rico, el que paga los impuestos con la plata de los nacionales. Es lo que, esos son los que van a pagar los daños y perjuicios ocasionados durante 30 años de guerra, sin vergüenzas estos, donde asesinaron más de 150.000 hombres y mujeres, ancianos y niños inocentes, donde secuestraron a más de 33.000 hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes, donde desmembraron a más de 12.000 soldados y niños campesinos, donde secuestraron más de 18.000 niños y niñas campesinas. Estos tipejos que ni siquiera ETA, que ni siquiera, no hay ninguna organización en el planeta que haya sido peor de asesina y de miserable que estos tipejos. Ni Al Qaeda, ni Bin Laden, ni ETA, ni IRA, ninguno ha hecho ni la décima parte que lo han hecho estos tipejos. Y ya es hora de decir las cosas como son. No podemos mantenernos en esta en mentiras a medias y verdades a medias, de las cosas como son por la calle del medio. Y es la única manera de salir de estos individuos. Bueno, quienes defendemos estos derechos, libertades, valores y principios, porque somos pro vida, porque somos eh, liberales y libertarios y porque somos demócratas y republicanos, por considerarlos vitales para la armónica relación entre gobernantes y gobernados, así como para la seguridad y estabilidad de la región latinoamericana. No podemos desconocer que en oposición a este tipo de regímenes democráticos, respetuosos de los mismos, existen y aún persisten. Hay quienes persisten en imponernos por la fuerza de sus botas militares los regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora o de extrema izquierda revolucionaria, los cuales se diferencian en cuanto al sistema económico que cada cual elige defender, pero se asemejan en cuanto niegan o limitan, escudados en poderosos ejércitos privados, algunas o todas las libertades garantizadas por las democracias liberales. Lamentablemente, para nosotros, en estos momentos históricos de nuestro más que evidente subdesarrollo económico, político, ideológico y filosófico, cuando debiéramos estar conmemorando los primeros 200 años de independencia y libre autodeterminación de nuestros pueblos, uniéndonos en torno de estos sagrados e inviolables principios democráticos, fortaleciendo nuestros lazos culturales y socioeconómicos de común acuerdo en la búsqueda de una comunidad económica latinoamericana sin fronteras que enfrente en bloque los macroretos modernos y la plena defensa concertada de nuestra biodiversidad y de nuestros recursos naturales. Pareciera, por el contrario, que estuviéramos asistiendo impávidos aún sin darnos cuenta o pretendiendo no enterarnos, al resurgimiento desde lo más recóndito de la pasión revolucionaria, cargada con suficiente odio, resentimiento y no poca rabia, de un nuevo tipo de régimen totalitario y absolutista, una dictadura militar tercermundista, marxista-leninista, estalinista, curiosamente fascista y nacionalsocialista también, todas las anteriores en una sola, y cuyo ingrediente adicional por autodenominarse cristiana y alcanzar el poder por las vías democráticas, se convierte ni más ni menos en la más perfecta de todas las dictaduras modernas ante la mirada esquiva de algunos países. Curiosamente, por razón que no compartimos ni aún comprendemos, algunos países que no hace mucho padecieron a sangre y fuego
dolor y lágrimas los regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora en el continente americano, como la cubana de Batista, la nicaragüense de Somoza, la venezolana de Pérez Jiménez, la paraguaya de Stroessner, la ecuatoriana de Rodríguez Lara, la boliviana de Hugo Banzer, la chilena de Pinochet, la uruguaya de Bordaberry y la argentina de Videla, aún guardan silencio y no dicen nada cuando se trata de dictaduras perfectas de extrema izquierda revolucionaria. Olvidando que dictadura es dictadura, sea cual fuera su doctrina ideológica, y también que nuestros libertadores de América de hace 200 años, prefiriendo el exilio, renunciaron expresa y materialmente a convertirse en dictadores. Su cómplice silencio la justifica y la respalda o en el mejor de los casos le permite continuar su peligroso tránsito a convertirse de una democracia imperfecta en una dictadura perfecta, como Gustavo Petro Urrego, que todavía está respaldando y va a enviar a la posesión de Nicolás Maduro, el usurpador, el ladrón de estos comicios, que pretende continuar su dictadura por otros 25 años más, como así mismo lo pretende Gustavo Petro ahorita en las elecciones del 2026, porque lo que haga o deje de hacer Maduro en este momento lo hará y dejará de hacer Gustavo Petro. Y todos se van a ir por la misma línea. Petro, Sheinbaum, eh, Díaz Canel, Ortega, todos van a hacer exactamente lo mismo. Y tenemos que estar todos atentos a qué es lo que va a pasar el 9 y el 10 de enero y ver cómo reaccionamos para respaldar a los demócratas y al glorioso, bravo pueblo venezolano, para quitarse de encima estos sátrapas, narcotraficantes, sinvergüenzas, ladrones, cleptócratas, que no han hecho sino robarse el erario público y cómplices todos los que han recibido dinero de la dictadura desde Chávez hasta ahora en los últimos 25 años. Una dictadura perfecta cuyos hechos y acciones evidentes contrarían clara y plenamente 16 de los 17 artículos de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes Naturales, Inalienables y Sagrados del Hombre, decretados por la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789, y todos los principios democráticos ratificados por estos países en los tratados internacionales. Una que ha permitido la indeseable concentración de todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en un solo individuo, el caudillo, conductor, salvador, comandante en jefe supremo, en una sola palabra, el dictador. Una dictadura que no garantiza la seguridad y protección del individuo frente a cualquier tipo de desmanes y abusos por parte de las autoridades de turno, al tiempo que tampoco garantiza las libertades públicas, civiles y políticas, tanto individuales como colectivas de sus propios adeptos, ni mucho menos las de la oposición humillada, excluida, perseguida y reprimida al unísono por todos los poderes estatales y la propaganda oficial, tan solo pedirlo el comandante en jefe con un chasquido de sus dedos, disfrazando su ya prolongado y arbitrario accionar inconstitucional en supuestas acciones de contenido legal. Esto lo estamos viendo todos los días. Secuestran con órdenes judiciales, con órdenes de que no, que el fiscal lo mandó a atrapar, pero ¿por qué y a cuenta de qué?
Esto lo vemos fíjense que los venezolanos que están en el exilio, es decir, los que más están en contra de estos regímenes porque se tuvieron que ir de Venezuela a caminar por toda Latinoamérica y espero que no nos pase a los colombianos que nos vayamos. No nos podemos ir de Colombia, no nos podemos ir. No, no podemos hacer lo mismo. Tenemos que quedarnos a luchar por nuestra democracia y por nuestra república, libre y soberana. Entonces, entonces fíjense que la mayoría de, de venezolanos en el exterior no pudieron votar en contra de este señor Maduro, que si hubieran podido votar, hubiera sido 90-10, 90 votos a 10, en vez de 70-30, porque la mayoría de gente está es afuera, mandándole dinero a la gente que está dentro. Y así los tienen trabajando, por eso el cuento de la migración, la obligación al exilio. Que favorece a los tiranos, a todos, a los tiranos cubanos y a los tiranos venezolanos. Bueno, una que ha permitido la indeseable concertación de todos los poderes del Estado Ejecutivo en un caudillo. Una dictadura que no garantiza la seguridad y protección del individuo. Esto ya lo hice. No hay que ir muy lejos para asistir y observar en detalle la inquietante metamorfosis sufrida por un gobierno contemporáneo, en principio socialista de la izquierda democrática. Óigase bien, esto pasó en el 2010 con Hugo Chávez y está pasando con Gustavo Petro y va a pasar con la señora Sheinbaum. No hay que ir muy lejos para asistir y observar en detalle la inquietante metamorfosis sufrida por un gobierno contemporáneo en principio socialista, de la izquierda democrática, entre comillas, que valiéndose de las imperfecciones de las democracias liberales, fue elegido popularmente para luego de subvertir el orden constitucional vigente, convertirse en un régimen totalitario de extrema izquierda revolucionaria en tránsito a perfecta dictadura militar y comunista, cuyos electores iniciales jamás hubieran imaginado, ni mucho menos deseado, que se impusiera y permaneciera por la intimidación de su fuerza sobre un pueblo tradicionalmente democrático y pacífico. Sí, señores, esa es la realidad y a eso nos enfrentamos y tenemos que ser muy claros y tenemos que tomar acciones y ver cómo vamos a ganar las elecciones de 2026 haciendo exactamente lo que hizo María Corina Machado, que es votar masivamente todos al unísono por un solo candidato. No podemos tener a 20 o 30 sinvergüenzas haciendo que voten por ellos cuando estos marxistas-leninistas tienen uno o dos contra 30 y se pierde el voto y ganan estos con 30% de la población. Eso ya lo vivimos dos veces en la elección de Petro a la alcaldía que nos hicieron la misma. Nos pusieron cinco o seis supuestos candidatos que todos fueron ministros luego de Santos, de Santos. Santos está coludido con Petro en estas cosas y con Samper Pizano, evidentemente, y, y con las FARC. Aquellas personas que Santos agradeció al segundo mandato, todos están coludidos para continuar estos regímenes eh, marxistas progresistas que lo único que quieren es arrodillar al país, tal cual lo hizo Fidel, etcétera. No hay que ser adivino para predecir el futuro, ni podemos ocultar el sol con un dedo. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tampoco debemos quedarnos callados, ni mucho menos resignados frente a la instauración y perpetuación de regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora o de extrema izquierda revolucionaria en nuestra región latinoamericana, porque para el caso es lo mismo.
ni paracos, ni guerrilleros. Lo que ha venido ocurriendo en un país demasiado cercano al nuestro es ni más ni menos que la instauración de un gobierno demagógico. Óigase bien, y populista, que lleva demasiados años desarrollando obras inconclusas, haciendo promesas incumplidas, dilapidando sin control alguno millonarias fortunas, de las cuales nadie puede atreverse a pedirle cuentas, utilizando los recursos del erario público en favor de sus intereses particulares, sus maquinarias políticas y propagandísticas, tanto internas como externas, conduciendo por ese camino a la inevitable quiebra e hipotecando el futuro de la nación entera. ¿Le suena conocido? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 años aquí en Colombia? ¿Quién estuvo regalando el dinero de los venezolanos a cuanto eh, personajillo de izquierda se lanzó a cualquier candidatura, sea de congresista, sea de alcalde, sea de gobernador, sea de presidente de la República? Toda esa plata del gobierno venezolano, del pueblo venezolano, se la robaron al pueblo. El pueblo venezolano tiene que cobrarle a todos estos individuos, a todos estos candidatos que hoy son presidentes, a todos los que fueron presidentes en estos últimos 20 años del Foro de Sao Paulo. El pueblo colombiano tiene que pasarle una factura y cobrarle a cada uno de ellos el dinero que se llevaron del erario público venezolano para montar sus propias dictaduras en todos los países de Latinoamérica y conformar así una supuesta Unión Soviética Latinoamericana, porque es que estos tipejos todos tiraron piedra hace 50 años y todos quedaron con las ganas de ver los regímenes revolucionarios cubanos, estalinistas, marxistas, leninistas y maoístas, porque peor aún, maoístas en tierra latinoamericana. Esa es la realidad de las cosas. Este escrito de hace 15 años es supremamente vigente hoy día y es lo que está ocurriendo hoy, aquí y ahora. No tiene desperdicio. Lo que ha venido ocurriendo en un país demasiado cercano al nuestro es ni más ni menos que la instauración de un gobierno demagógico y populista. Bueno, eso ya lo dije. Un gobierno excluyente y sectario. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado los discursos de estos sinvergüenzas? Excluyente, sectario, resentido, de choque, de división, cuyo caudillo más que gobernante pareciera perpetuo candidato único en campaña presidencial permanente, que no tiene nada tangible y digno que mostrar después de todos estos años continuos gobernando. Mire, el gobierno de Gustavo Petro lleva 2 años gobernando, no puede mostrar nada y dentro de 20 años tampoco va a mostrar nada. Lo único es ruina, hambruna, desolación, eh, eh, volver añicos la constitución política, volver trizas el ordenamiento jurídico. Eso es todo lo que quieren porque ellos tienen la mentalidad del guerrillero destructivo, que lo único que quieren es acabar y arrasar con todo para fundar nuevas formas de políticas, de administración política que nada tienen que ver con las democracias ni con las repúblicas. O sea, lo que quieren es implantar regímenes totalitarios y para eso la platica la tienen es para levantar ejércitos privados, paramilitares, de lo que llaman colectivos chavistas, como los CDRs revolucionarios de Cuba, como las camisas pardas y las camisas negras de Italia y Alemania, como la Cámpora, todos esos grupos de choque para patear, para escupir, para confrontar de manera muy maleducada a cualquiera que digne protestar pacíficamente, a la gente digna, a la gente decente,
a la gente buena, que es la que quieren pisotear y ponerle la bota en el cuello y pisarlo contra el piso, para que no surja, para que se quiebre, para que se acaben los negocios. Por eso ese afán de romper con Ecopetrol, de romper con las EPS, o sea, todos los sistemas de salud, de romper todos los sistemas de comunicación, las aerolíneas, de quebrar todo lo que tiene que ver con el turismo. Allá donde hay un buen negocio, romperlo, quebrarlo, acabar con todo. Y sobre sus cenizas edificar una dictadura como les dé la gana. Y en ese momento venderle a Soros y venderle a, a los grandes globalistas del mundo todas las empresas y todos los bienes inmuebles a precio de huevo, cuando ya todo esté destruido. Ese es el tema, compañeros. Lo que ha venido ocurriendo en un país demasiado cercano al nuestro es ni más ni menos que la instauración de un gobierno demagógico y populista que lleva demasiados años desarrollando obras inconclusas. Nunca terminan una obra. Mire como se robaron a Argentina, más de 100 millones de dólares en obras inconclusas. Haciendo promesas incumplidas, que te voy a hacer un tren de aquí a China, voy a hacer un metro por debajo de la tierra, que voy a hacer no de qué, nada de eso. Que voy a llevar agua a la Guajira, mentira, no van a llevar nada, plata que se roban dilapidando sin control alguno millonarias fortunas, yéndose de paseo las mujeres, las esposas. Ahora salieron unas congresitas que generalmente andan disfrazadas de indígenas, allá en París, al lado, mejor dicho, casi que se quedan, casi que pagan hotel en la Torre Eiffel, o sea, lo más costoso del mundo, con plata del erario. Vaya usted a saber qué negocios andan esas personas utilizando los recursos del erario público, 100 millones de dólares o 1.000 millones de pesos, se gastó la esposa del presidente en maquilladores, fotógrafos, masajistas, pero por favor, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? En favor de sus intereses particulares, todo carro, casa, beca, negocios, maquinarias políticas, platica para acá, platica para allá, que venga donde ubico a Bolívar, que donde ubico al otro, al otro, al otro, a los mejores amigos, a todos los amigos, y con un billete el berraco para que manejen a sus anchas, como quieran. Y propagandísticas. Ahí no tienen al sinvergüenza el que ha sido acusado como por tres mujeres de violencia intrafamiliar y de acoso sexual, etcétera, etcétera, y ahí lo tienen manejando toda la propaganda del Estado, utilizando un medio de comunicación masivo que es estatal al servicio de un sinvergüenza candidato. Esto es súper prohibido, pero es lo que están haciendo y eso es lo que van a hacer. Tanto internas como externas, conduciendo por ese camino a la inevitable quiebra. Es claro que nos van a quebrar. Un gobierno excluyente y sectario, cuyo caudillo más que gobernante pareciera perpetuo candidato único en campaña presidencial permanente, que no tiene nada tangible y digno que mostrar después de todos estos años continuos gobernando. Ni seguridad, ya como están los campos colombianos. Ni seguridad, ni estabilidad jurídica. ¿Quién diablos quiere hacer negocios aquí en Colombia con un tipo que un día te quita, un día al otro día te expropia, un día amanece contento, al otro día amanece triste, un día está en Panamá, un día está vaya usted a saber. Ni justicia, pues qué justicia puede haber con la fiscal de bolsillo. Ni felicidad, felicidad. ¿Quién puede ser feliz viendo cómo eh, Colombia se va al estanque y nadie hace nada para evitarlo? No, es que este tipo puede hacer lo que le da. O sea, el presidente tiene más poder que el, que el rey de Francia, Luis XIV. Él puede hacer lo que le venga en gana y no hay consecuencias. Ni felicidad ni educación. Imagínense los muchachos de los préstamos universitarios,
eh, a los que les quitó los que les quitó todo el apoyo y el crédito, ni siquiera les va a pagar y no va a permitir que sigan eh, utilizando esos créditos para poder estudiar. Ni vivienda, imagínense, a los más pobres le quitaron todos sus bonificaciones para vivienda. Ni infraestructura, ni un puente, ni un hospital, ni una, nada. Ni trabajo. Pues que va a haber trabajo si lo único que hay es gastos y costos laborales. Así lo que va a haber es unos despidos masivos porque la gente no puede, o sea, la gente llega un momento en que los industriales y los comerciantes no pueden pagar a los trabajadores. Ni productividad, pues claro que no puede haber productividad porque si los costos no dan, entonces no es productivo y no ganan y no pagan. Por ejemplo, todo lo que han hecho en contra de las tiendas de esquina, nos están quebrando. Ni seguridad alimentaria. Pues claro que no hay seguridad alimentaria. ¿Quién va a vivir del campo? Y además con todas estas invasiones. Ni inversión extranjera. Ellos van a venir a invertir cuando todo esté quebrado, cuando todo valga 10 pesos. Ahora, digamos que ahora vale 1000. Y cuando estén en 10, entonces ahí sí vienen a comprar. Ni luz, ni agua, ni recolección de basuras. Esa luz ya lo está denunciando Fico. Y ya este fin de año en Arauca o en alguno de esos pueblos se quedaron sin luz y se van a quedar sin luz todos los de la costa y nos vamos a quedar sin luz nosotros y nos vamos a tener que ir a la época de las cavernas, porque esto es lo que hacen estos tipos, a la edad de piedra, a la edad de las cavernas, a la época del oscurantismo en todos los aspectos. Ni inversión extranjera, ni luz, ni agua, ni recolección de basuros, ni desarrollo tecnológico, ni TICs, ni nada, ni aún esperanza alguna de obtenerlo, sino todo lo contrario, aplicando una doctrina económica retardataria y anacrónica que camina como el cangrejo en contravía del progreso de su propio pueblo, lo que demuestra el monumental fracaso de su visión ideológica macroeconómica y de la gestión de su gobierno. Esto lo escribí hablando de Hugo Chávez Frías, pero le queda como anillo al dedo a Gustavo Petro y le queda como anillo al dedo a Nicolás Maduro y a Ortega y a Díaz Canel. Un candidato único y perpetuo a perfecto dictador, intentando contra viento y marea atornillarse a la silla de su descomunal poder, rodeado de parientes y amigos, a todos los que tiene millonarios y contentos con sus altos cargos. Muy cercanos, absolutamente impreparados para asumir con la debida seriedad, responsabilidad y control las funciones de sus encargos y cuyas mejores virtudes son las de aplaudir en coro las improvisadas ocurrencias del comandante en jefe sobre la mejor manera de dirigir su Estado hacia la debacle institucional del país. Un comandante en jefe que en forma constante elude el debate, evitando el diálogo y la concertación productiva, que no admite críticas, ni aun las más constructivas, ni consejos de expertos para solucionar los graves problemas que él mismo crea y no enfrenta, negándole anticipadamente por esa vía un mejor futuro al pueblo que gobierna y cerrándole de esta manera los espacios políticos de sus adversarios, descalificando permanentemente a quien piense diferente e instaurando incluso el delito de opinión y la desvergonzada censura a los medios de comunicación. ¿Le suena conocido? Es que esto se repite y se repite y se repetirá siempre porque es la misma cartilla copiada del manifiesto comunista.
Esto no es nuevo. Esto lo hizo Lenin, lo hizo Stalin, lo hizo Mao Zedong, lo hizo Ho Chi Minh y lo hicieron todas las repúblicas fracasadas africanas que también llevaron a la ruina, a la hambruna a todos sus pueblos eh, en el África, en Indonesia, en Asia y aquí en Latinoamérica. Como lo hemos visto, esto ya está absolutamente probado. Uno cuyo discurso belicoso, óigase bien, discurso belicoso, grosero, altisonante, pendenciero y retador, propende de manera irresponsable por la intolerancia, por el hostigamiento, la represión y la intimidación, instigando permanentemente al odio, a la lucha de clases, al conflicto interno, la guerra externa y la consecuente inevitable división y polarización. ¿Les suena conocido? Porque yo los veo todos los días cada vez que escucho un sinvergüenza discurso de Gustavo Petro Urrego. Es lo que está haciendo, igual que lo hizo Chávez, igual que lo hizo Fidel Castro, igual que lo hizo el Che Guevara, igual que lo hizo Mao Zedong, igual que lo está haciendo Nicolás Maduro Moros, al que él respalda plenamente y se ha vuelto cómplice de todo lo que pasa en Venezuela y de toda su mala gestión. Un discurso cargado de verdades a medias, claro. Es que ellos, como son moralmente superiores a todos, entonces ellos dicen tres verdades, que el imperio, que esto, que lo otro, que la justicia social, no, y de repente empiezan diciendo una verdad y dicen tres mentiras seguidas. Entonces la gente como que capta que sí dijo una verdad, entonces dice, ay, sí, está diciendo la verdad, pero entonces arregló seguido las tres mentiras seguidas, ahí nadie capta que es mentira, las cuales constituyen en sí mismas las peores de todas las mentiras. Un discurso cargado de verdades a medias constituyen en sí mismas las peores de todas las mentiras, pretendiendo engañar a un pueblo que no es ingenuo, intentando manipular la historia pasada y la información presente, acomodándolas impune y flagrantemente a los pérfidos intereses del régimen. Un régimen que sin asomo de vergüenza pretende usurpar los más nobles ideales de nuestros próceres e íconos religiosos y todo aquello que le sirva de factor aglutinante, confiscándolos de manera burda con el fin de apropiárselos sin indemnización alguna, en el nombre del sacrosanto imperio de la revolución emprendida. Estamos hablando del mismo tipo de gobierno autocrático que expande sus doctrinas e ideologías revolucionarias allende sus fronteras y respetando de esta manera la libre autodeterminación de los pueblos vecinos, quienes ya han elegido las libertades, valores y principios democráticos como la mejor manera de vivir su vida socioeconómica, cultural y política. Todo ese cuento del estallido social fue una expansión del imperialismo venezolano, cubano-venezolano, así de simple, así de sencillo. Ellos expanden sus revoluciones, sus ideas, les importa un pito la libre autodeterminación de los pueblos. Al contrario, entre menos libre sea la autodeterminación de los pueblos, entre más control tengan, menos libre autodeterminación hay. Entonces así se toman los países y un grupúsculo de 40 o 50 individuos manejan a 30 o 40 millones de personas o 50 millones de personas, tal como lo hemos visto. A Fidel Castro, con 1 millón de personas, maneja en el ejército y sobre todo en la nomenclatura, unas 100 personas, toda la familia Castro ha manejado a 11 millones de cubanos. Y este sinvergüenza de Chávez y de Maduro manejan a 30 millones de venezolanos con un grupo de 40 o 50 sinvergüenzas. Y Ortega con un grupo de 20 o 30 maneja a 5 millones, no sé cuántos viven en Nicaragua. Y aquí este señor pretende manejar ni siquiera con 50.000 personas porque no llena la Plaza de Bolívar
y el aforo de la Plaza de Bolívar es de 50.000 personas y ni siquiera llena la Plaza de Bolívar. Y con ese número, menos de 50.000 personas, que son los votantes de las FARC, menos de 50.000 personas, con ese número pretende manejar a 50 millones de colombianos y no vamos a permitirlo dentro del sistema democrático que por eso también tenemos modos de defendernos, como María Corina Machado lo hizo, votando masivamente, nombrando con suficiente anticipación testigos electorales en todas las plazas, en todas las mesas, más de 1 millón de testigos electorales. Hay que prepararlos para las elecciones del 2026 y tener un solo candidato, uno solo, malo, bueno, regular, pero que no sea marxista-leninista, que sea demócrata y republicano, malo, bueno, regular, pero que sea gente honesta, gente trabajadora, gente decente. Eso es lo que necesitamos y no más. Con eso salimos adelante y defender a capa y espada el voto popular y la libre autodeterminación de los pueblos, entre otras cosas, suspendiendo hasta nueva orden las elecciones allá donde controle las FARC, donde controle el ELN, donde controle el EPL, donde controle el territorio, ¿cómo se llaman estos? Los paramilitares. Allá deben suspenderse las elecciones y tener mucho cuidado de que no nos vayan a meter el gol de los votos automatizados. Eso tenemos que hacerlo a la vieja usanza, como se hacía hace 100 años. Contar botico por botico, uno por uno, nada de, de, de esas cosas tecnológicas que lo único que sirven es que usted pone el voto por uno y le salen tres al contrincante, que evidentemente es de la cuerda del dictador de turno. Bueno, un régimen que sin asomo de vergüenza pretende usurpar los más nobles ideales de nuestros próceres como factor aglutinante, ya lo dijimos. Estamos hablando del mismo tipo de gobierno autocrático que expande sus doctrinas, ya lo dijimos. Ahora bien, quienes defendemos las democracias liberales y los estados sociales de derecho, considerando nuestra posición de centro y ubicándonos en el justo punto medio entre ambos extremos, esto lo escribí en el 2010, pero ya hoy en día uno no puede estar en posición de centro de nada, no puede ser ambiguo. Aquí hay que tomar decisiones ya mismo y optar, o estás a favor del bien o estás a favor del mal y defiendes una dictadura o defiendes una democracia. Eso ya no puedes estar en el punto medio porque ya punto medio no existe. Ya no hay, ya no hay puntos medios. Estos son asesinos, estos son criminales de guerra y estos quieren pasar por encima de usted. Lo que pasa es que lo hacen de manera organizada. Primero vienen por los blanquitos ricos, primero vienen por los empresarios, primero vienen por no sé quién y entonces después vienen por el otro y después vienen por aquel y después vienen por aquel y cuando menos piensan no queda ninguno. Y todos están, vea, sometidos. Esclavitud perpetua se llama la figura y eso es de a poquitos. Así que cuando usted vea que vienen por su vecino, vaya y defienda a su vecino porque mañana vienen por usted también. Para que lo sepa de una vez, es cuestión de tiempo, es una cuestión de organización, porque no pueden ir por todo el mundo al mismo tiempo. Entonces primero van por unas personas, luego por otras, y así van sucesivamente, que por la periodista, que por Vicky Dávila, que por Fico, que por Uribe, que no sé qué, y después viene por usted. Llámese como se llame usted, después vienen por usted. Bueno, entramos, no somos tan ingenuos como para desconocer las fisuras corruptas de las democracias imperfectas. Claro que somos imperfectos y claro que hay corruptos y claro que tenemos que arreglar este país y de arreglar estas repúblicas, estos modos políticos los tenemos que mejorar, pero dentro del sistema que son susceptibles de ser reparadas y mejoradas de manera permanente mediante el fortalecimiento de sus instituciones y una mayor voluntad política de los representados en ejercer mayores y más eficaces controles sobre sus representantes con la más que necesaria participación activa del ciudadano, manteniendo la indispensable separación de poderes autónomos e independientes y los principios y valores democráticos antes señalados. Nosotros somos defensores de las repúblicas democráticas porque las conocemos por dentro y sabemos que teóricamente funcionan
siempre y cuando haya voluntad política de los gobernados en hacer que funcione, ¿no? Eso tienen, es que uno también tiene que ser veedor y obligar a que funcione. Tampoco desconocemos los indeseables, ingratos e ingratos recuerdos que en nuestras naciones han dejado el fenómeno del fenómeno extremo del llamado capitalismo ultranza, cuya corrupción terminó desencadenando la última crisis económica mundial en este planeta, pero tampoco estamos de acuerdo con su contrario extremo, el fenómeno del comunismo a ultranza, cuya corrupción terminó convirtiendo en potencia subdesarrollada las naciones que conformaban a la Unión Soviética. Es que la Unión Soviética se cayó por corrupta y por burocrática. Y después hablaremos de eso. Creemos firmemente que mientras no inventemos otro sistema político y económico diferente que preserve al Estado social de derecho más humanista, más incluyente y solidario y eficaz para alcanzar la felicidad y por ello mismo menos individualista y menos comunista, más equilibrado y centrado de manera integral en el ser humano, que garantice cabalmente el respeto de derechos individuales propios y colectivos ajenos, permitiéndonos convivir en sana paz sin exclusiones ni distingos, tenemos a las democracias imperfectas como la nuestra como el sistema político económico preferible al que ofrecen las dictaduras perfectas, opresoras, todopoderosas, irrespetuosas, excluyentes, retadoras, pendencieras y belicosas, cuyo proceso histórico siempre y necesariamente deviene terminando en una guerra que el dictador de turno con toda seguridad obtendrá de seguir por los caminos que solo él mismo persiste en transitar. Es decir, si lo que buscan es una guerra civil, la van a encontrar, pero clarísimo, clarísimo. Eso es, y van y joden, y joden, y joden, y joden, hasta que, ¡pum!, hasta que alguien se levante y se le revira la cosa. Vientos de guerra comienzan a soplar en Latinoamérica. ¿Le suena conocido? Eso fue una frase que dijo Hugo Chávez en una reunión del ALBA. Vientos de guerra comienzan a soplar. Porque, porque, porque Álvaro Uribe se le paró en seco y le dijo un momentico aquí, por aquí no vas a pasar. Y entonces, ay, vientos de guerra. Sí, bueno, pues sí. Y si va a haber guerra, entonces que vayámonos, como decía mi padre, si nos vamos a morir, vayámonos enfermando, porque es que estas cosas no puede uno estar sometido a, a la amenaza y que te voy a hacer y al miedo y a la intimidación. No, 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 no. Si nos vamos a enfermar, si nos vamos a morir, vayámonos enfermando y de una vez nos vamos dando a ver quién queda. Y el que quede triunfa y el que quede cuenta la historia, pero no podemos, sí, que no, que qué pena, que qué vergüenza, que es que no te quiero molestar, no, no, no te quiero molestar, no, te quiero decir que no vas a pasar, no pasarás. Históricamente los dictadores militares de extrema izquierda o de extrema derecha siempre han necesitado fabricar guerras reales partiendo de supuestas amenazas irreales, con el ánimo de eludir exclusivas responsabilidades, concentrando aún más poder en torno a la suprema autoridad del caudillo que no detenta control alguno, ni le rinde cuenta a nadie para justificar la ausencia o el carácter ilusorio de las libertades públicas junto a sus garantías constitucionales, suprimiendo temporalmente la Carta Magna y postergando elecciones libres mientras cesa la agresión de la cual se ve tristemente obligado a responder, recurriendo al sentimiento patrio y al fervor nacional. Esto lo han hecho todos los dictadores cuando necesitan unir a los pueblos, a las naciones. Entonces es un sentimiento de fervor nacional. Dicen que para pelear una guerra se necesitan dos. Y esto era lo que hacía Chávez diciendo que iba a haber vientos de guerra y que Uribe pues de repente, mejor dicho, ahí lo tenían como caballito de batalla.
Dicen que para pelear una guerra se necesitan dos, pero la verdad es que este principio no aplica cuando se trata de gobiernos ideológicamente enfrentados, aún en contra de la voluntad de sus propios pueblos. Con que uno solo de ellos transgreda los límites establecidos por el derecho internacional para mantener la paz, la guerra realiza su destructivo tránsito de mera posibilidad a inevitable realidad. Esto es una cosa que tenemos que ver qué va a pasar el 9 de enero y el 10 de enero. Eh, si este tipejo pretende quedarse en el poder en contra de la voluntad del pueblo soberano, va a haber una solución militar. No les estoy diciendo que en 3 días, ni en 10 semanas, no lo sé, pero la única solución va a ser una solución militar. Si el tipo se atiene a la realidad de la voluntad popular soberana, el tipo coge todo el dinero que se lo robó, pero es que además si fueran inteligentes, pero es que como son bien burros, más burros, ya cogería su dinero y se iría, por ejemplo, para Rusia o para China o para eh, Taiwán, ¿sí? Ya, se- o para Brasil o para donde le dé la gana, para Cuba y se va y pasa el resto de su vida gastándose la fortuna que no le va a alcanzar el tiempo para gastarse todos los lingotes de oro que se robó. Pero como no son ni inteligentes ni brillantes y les gusta estar en el poder, así sea que los odie todo el mundo 90-10, ellos solamente tienen a las personas que logran comprar. De resto, ¿para qué creen que es toda la plata que está juntando Gustavo Petro? Porque a él no lo quiere nadie, es la gente que logre comprar. Eso es todo. Llámese en burocracia, llámese en contratación, llámese en lo que quiera usted, pero esa es plata para comprar gente. O en ejércitos privados, pretorianos, eso está más viejo, eso lo hacía César Augusto allá en Roma y lo hacía Hitler en Alemania y lo hacía Mussolini y lo hacía Mao Zedong con las... Todo. Esos tienen un ejército ahí privado de guerrilleros que pueden ser 100.000, pero le pagan 100.000. ¿Para qué creen ustedes que le está pagando a los 100.000 sinvergüenzas criminales que para que no maten? Para que no maten mientras que él no dé la orden de que maten a alguien, porque cuando él dé la orden, ellos van a ir a cumplir las órdenes del que les paga el salario mensual. Eh, bueno, dicen que para pelear una guerra se necesitan dos, ya lo dije. Preguntémonos por un instante si Saddam Hussein querría entrar en guerra con los Estados Unidos. Es que las guerras se dan. El otro día estaba yo conversando con una cuñada y le decía, es que siempre va a haber guerra mientras que haya gente dispuesta a asesinar, dispuesta a extorsionar, dispuesta a secuestrar, dispuesta a reclutar menores y dispuesta a perturbar la paz de los que no quieren la guerra, los que quieren la paz. Es decir, nunca las víctimas, nunca una agresión física o un acto de guerra o un acto violento es deseado por las víctimas. Ninguna víctima por ejemplo, una violación sexual va a decir que quiere que la violen. No, es el violador el que la quiere violar y la viola. O ninguna víctima de un secuestro va a decir qué rico que vengan y me secuestren. No, es el secuestrador el que va y lo secuestra. Y lo mismo pasa con el extorsionista, el extorsionador. Y lo mismo pasa con el perturbador, por ejemplo, Gustavo Petro es un tipo que mantiene zozobra y mantiene intimidación y miedo que con la guerra, que con los blanquitos, que los ricos, que los negros, que los pobres, y entonces mantiene ese discurso de odio, de resentimiento y de lucha social. ¿Y para qué? Para intimidar a todo el mundo, para que la gente no reaccione, para que la gente no haga nada. ¿Qué fue lo que hizo cuando no le estaban nombrando a la fiscal de bolsillo? Ahí mandó como a 1.500 personas a tumbar las puertas del Palacio de Justicia hasta que le nombraron a la fiscal de bolsillo a los 2 o 3 días, a través del miedo.
Entonces, ¿qué es lo que le decía yo a la cuñada mía? Le decía, pero es que no habrá paz mientras que haya estos individuos eh, haciendo la guerra, perturbando la paz de las personas buenas. Entonces, ¿cuál es la solución? Nayib Bukele. A todos estos tipos hay que sacarlos de circulación y meterlos presos. 100 años, ojalá, y listo. Y sin teléfonos, sin internet, sin comunicación de ningún tipo, allá metido 100 años hasta que se acabe la joda. Y ya, y se acabó, junto con la corrupción. A los corruptos también hay que meterlos presos 100 años por traición a la patria. Y se acabó. Bueno, eso, yo tengo por ahí un libro que dentro de un tiempo les voy a proporcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer para acabar con la corrupción? Total. Bueno, y ya vamos a terminar. Preguntémonos si Polonia quería ser invadida por la tiranía nazi o si Inglaterra no intentó evitar a toda costa entrar en la Segunda Guerra Mundial. Es que no depende de la víctima, sino del victimario, qué es lo que quiere hacer, ya. Y uno de común acuerdo, un tipo como Nicolás Maduro, Gustavo Petro, de común acuerdo no va a haber paz porque él siempre va a querer venir a violentar, venir a, a faltarle respeto a los demás. Bueno, las necesarias reflexiones que se hagan sobre estos interrogantes y sobre lo que en esta columna de debate y opinión se ha expresado requerirán de reacciones lo suficientemente claras y expresas por parte de países que hasta ahora han venido guardando silencio y no han dicho nada al respecto sobre este nuevo fenómeno latente y peligroso que tarde o temprano, gústenos o no, tendremos que enfrentar. Ahora nos tenemos que enfrentar a Nicolás Maduro y a los cubanos y a los señores de Nicaragua, pero de una, porque lo que pase allá pasará acá. Y vinieron por ellos primero, pero si defendemos a esos pueblos, nos defendemos a nosotros mismos. Esa es la forma de pensar. Con el ánimo exclusivo de cerrarle el paso a la instauración perversa de otra dictadura perfecta de extrema izquierda revolucionaria en América Latina, ahora mismo en Colombia, en México, en España. Que queramos o no queramos, afectará por igual a todos nuestros pueblos hermanos, así como evitar a toda costa y antes de que sea demasiado tarde la muy real posibilidad de una nueva e indeseable guerra promulgada insistente y unilateralmente por este nuevo tipo de régimen dictatorial. Por último, y ya para concluir, invitándolos a abrir el debate, participando activamente solo sobre lo que se ha dicho aquí. He querido compartir con ustedes, mis apreciados lectores, las palabras que a continuación transcribo por estar de acuerdo plenamente con su brillante contenido. Abro comillas. No se puede lograr prosperidad desalentando una economía prudente. No se puede fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes. No se puede ayudar al asalariado restringiendo al patrono. No se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. Y no se puede llevar adelante la hermandad del hombre alentando el odio de clases. Abraham Lincoln, libertador de esclavos. Martín S., librepensador, demócrata, defensor por convicción de todas las libertades públicas, los derechos y deberes universales del hombre y del llamado Estado Social de Derecho. Ok. No olviden suscribirse, eh, compartir, dar like y pegarle a la campanita. Mañana hablaremos de lo que está pasando con la narcodictadura venezolana y de lo que será la nueva realidad a partir del 10 de enero. Nos estamos jugando el futuro democrático de América Latina y la cosa es muy simple. Tenemos que ponernos del lado de la historia en defensa de la gente buena, en contra de la gente perversa. Eso es todo. Martínez se despide. Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Amén. Por ahora los dejo. Hora y 15 minutos y quedamos así. Dios nos proteja y tengan fe, fuerza y fe, Venezuela y Colombia.
Nos vemos. Bye.